Hola a todos, vamos con el segundo video de función inversa, ¿sí? Vamos a empezar repasando algunas de los conceptos básicos que vimos en el video 1. Primero que nada, empecemos por entender lo que era una función, ¿no? Una relación una relación f que iba del conjunto A al conjunto B, decíamos que era una función si solo si cada elemento del conjunto A tenía uno y solo un correspondiente en B. ¿Está bien? Esto era lo que era una función, una relación en la que cada elemento del conjunto de partida tenía uno y solo un correspondiente en el conjunto de llegada. El problema de fondo era analizar si esa relación mirada al revés, o sea, la vuelta, ¿tá? Partiendo de B y llegando a A, ¿sí? Queríamos ver si esa relación también era una función. ¿Tá? Y bueno, habíamos visto que no necesariamente, ¿no? Que el hecho de que tuviéramos una función no implicaba que la vuelta también fuera función. ¿Sí? Y ahí fue que aparecieron estos otros conceptos, ¿no? El concepto de función inyectiva, ¿tá? Decíamos que una función f de a en b era inyectiva si a elementos distintos de a correspondían elementos distintos de b. ¿Tá? O dicho de otra manera, si x1 pertenece a A y x2 pertenecen a A y son distintos, sus correspondientes también tienen que ser distintos. ¿Está bien? Esto era bien importante porque si no en la vuelta, si había dos distintos que tenían el mismo correspondiente, en la vuelta ese tenía dos y ya no era función. ¿Sí? Entonces, por eso el concepto de función inyectiva, ¿tá? Que a elementos distintos correspondan elementos distintos. Y por otro lado teníamos el concepto de función sobreyectiva, que era cuando el recorrido de la función coincidía con el codominio, ¿tá? Con el conjunto de llegada. ¿Está bien? Eso también era importante porque de alguna manera nos aseguraba que en la vuelta todos los elementos de B iban a tener correspondiente, ¿no? ¿Tá? Esa era la importancia de que una función fuera sobreyectiva. Entonces, si a una función, ¿sí? Si una función resultaba ser inyectiva y sobreyectiva a la vez, a eso le llamábamos función biyectiva. ¿Sí? Y que se cumplieran las dos cosas a la vez, o sea, que fuera la función biyectiva, era lo que nos aseguraba que la vuelta también era función. ¿Tá? O sea, que esto es lo que tiene que cumplir una función, tiene que ser biyectiva para poder afirmar que la relación de vuelta, la relación inversa también es una función. ¿Sí? Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, tenemos esta función f que va de a b, claramente es biyectiva esta función, ¿no? A elementos distintos, correspondientes distintos, y el recorrido coincide con b, así que es biyectiva, y por lo tanto la vuelta, o sea, esto mirado al revés, también es función. ¿Tá? Esto también es una función y se le llama función inversa. ¿Tá? Ya fíjense acá, nos estamos adelantando un poquito y ya le estamos llamando f a la menos 1 a la relación de vuelta. ¿Está bien? Que es la notación que se usa para la función inversa. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a definir concretamente qué es la función inversa, ¿no? Así que, dada una función f de a en b, vamos a decir que es invertible, ¿tá? Vamos a decir que es invertible si solo si es biyectiva. ¿Está bien? O sea, ser invertible y ser biyectiva son equivalentes, ¿está? Cuando me pregunten si una función es invertible, lo que voy a hacer es ver si es biyectiva. ¿Está claro? Porque ser biyectiva es lo que aseguraba que la vuelta también fuera función. Y eso es lo que me interesa, ¿no? Que una función sea invertible es que la vuelta sea función. ¿Sí?
Pero vamos a agregar un poquito más. Vamos a llamarle función inversa, ¿tá?, a la función que va ahora de B a A, ¿tá? Si la f iba de A a B, la función inversa va a ir de B a A, y que cumple que el correspondiente de un y en la inversa es un x si en la ida la x se transformaba en el y. ¿Está claro? O sea, para hallar el correspondiente de un y en la inversa hay que encontrar un x que en la f se transformaba en un y. Por ejemplo, ¿quién es el correspondiente en la inversa de la A? Bueno, el correspondiente en la inversa de la A es el 1. ¿Y por qué es eso? Porque en la f el 1 se transformaba en el A. ¿Está? Entonces, si el correspondiente del 1 en la f era el A, en la inversa el correspondiente de A va a ser el 1. Si el correspondiente del 2 era el B, en la f, en la inversa el correspondiente de B va a ser el 2. ¿Está? Es la vuelta. Esa es la idea de función inversa. ¿Sí? Esta parte de la definición, ¿no? Esta parte de la definición es bien importante porque dentro de un rato vamos a ver que esto nos va a dar la clave para el procedimiento de cómo hallar la función inversa. ¿Tá? O sea, una vez que yo vi que una función es invertible, o sea, ya vi que era biyectiva, eso ya lo sabemos hacer del video 1, lo que pretendemos ahora es ir un poquito más allá y en el caso de que sea invertible, hallar la función inversa. Y ahí esta es la clave. ¿Tá? Antes de eso, vamos a ver algunas observaciones importantes. Primera observación. La compuesta de una función con su inversa es una función que va de B a B. ¿Se acuerdan lo que era la función compuesta, no? F compuesta con f a la menos 1 es f de f a la menos 1 de i. O sea, yo agarro un i, primero le aplico f a la menos 1 y a lo que me da le aplico la f. Bueno, esto es bastante claro. Como f a la menos 1 era la vuelta de f, entonces si yo parto de un i, le hallo el correspondiente en f a la menos 1 y después le aplico de vuelta la f, voy a terminar en el mismo i del que arranqué. ¿Sí? Veámoslo en el ejemplo este, ¿no? Yo arranco de la A. Primero le aplico f a la menos 1, me da el 1. Y después a ese resultado, al 1, le aplico la f. Y bueno, vuelvo a parar al A, ¿no? Vuelvo a parar al A del que arranqué. Esto que hice con el A lo puedo hacer con cualquiera, ¿no? Arranco en el D. Al D le aplico f a la menos 1, me da el 4. Si a este resultado después le aplico la f, vuelvo al D del que partí. ¿Tá? O sea que partiendo de un i y aplicando primero f a la menos 1 y después f, y vuelvo a parar al mismo i de b del que partí. Esto es lo que dice acá, ¿no? Yo parto de un i, le aplico f a la menos 1, después le aplico la f, vuelvo a parar al mismo i del que partí. ¿Tá? Ahora, la función que a cada elemento le hace corresponder el mismo, ¿tá?, esa función se llama función identidad. ¿Tá? Es la función que a cada punto le hace corresponder el mismo punto del que partimos. ¿Tá? Así que lo que acabamos de probar o ver es que la compuesta de f con f a la menos 1 es la función identidad. Y lo mismo ocurre si lo hiciéramos al revés, o sea, si en vez de hacer f compuesta con f a la menos 1, hiciéramos f a la menos 1 compuesta con f, lo único que cambia es esto, ¿no? Porque claro, ahora como voy a aplicar primero la f, tengo que partir de A, no de B. ¿No? Acá partíamos de B porque la primera función que aplicábamos era f a la menos 1. Ahora, la primera función que voy a aplicar es la f, ¿no? Cuando uno plantea esta compuesta, primero aplica la f y a lo que te da le aplicas f a la menos 1. Por eso es que arranco de A. Pero salvo esta diferencia, ¿no?, de dónde a dónde va, lo demás sigue pasando lo mismo, ¿no? O sea, yo arranco de un x, primero aplico una y después le aplico la otra, y voy a terminar en el mismo x del que partí, ¿no? ¿Sí? En el ejemplo, yo parto del 1, le aplico la f, me da a. Y si a este a después le aplico f a la menos 1, me vuelve a dar 1.
¿tá? O sea que vuelvo a donde arranqué. ¿Tá? La única diferencia, ya les digo, es que ahora arranco de A, ¿no? Hoy arrancábamos de B porque primero aplicábamos esto. ¿Está bien? Así que la segunda observación es que f a la menos 1 compuesta con f también es la función identidad. ¿Está? Bien, así que tanto f compuesta con f a la menos 1 como f a la menos 1 compuesta con f son la función identidad. ¿Sí? Eso es una característica importante de la idea de función inversa. ¿Está bien? Bueno, ahora sí vamos a ejemplos donde queremos ya agregar un poquito más que lo que habíamos visto en el video 1. ¿Tá? A ver, tenemos esta función de RNR, f de x igual 2x menos 3, y entonces quiero en primera instancia analizar si es invertible esta función, ¿sí? Eso lo vamos a hacer tal cual lo hacíamos en el video 1, o sea que voy a, porque analizar si es invertible es lo mismo que analizar si es biyectiva, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a graficar. Fíjense que esta función es una función lineal, así que se trata de una recta. Así que dibujamos la recta, ¿no? Por ejemplo, tomando 2 puntos, o como les guste más, dibujar la recta. ¿Sí? Y entonces vamos a analizar si esta función es biyectiva. Entonces empezamos por ver si es inyectiva. Eso lo hacíamos recorriendo toda la gráfica con rectas horizontales, ¿no? Empiezo de abajo y voy subiendo. Veo que acá cortan un solo punto, acá también, esta también. Todas las rectas horizontales cortan en un solo punto. ¿Tá? Todas las rectas horizontales cortan el gráfico en un solo punto, así que es inyectiva. Recuerden que para que no lo fuera, tenemos que encontrar por lo menos una recta horizontal que corte el gráfico en más de un punto. ¿Sí? Eso no es posible en este caso, todas las rectas cortan en uno solo, así que es una función inyectiva. Vamos ahora a ver si es sobreyectiva. Para eso, proyectamos la gráfica sobre el eje de la Y, y ahí tenemos en amarillo, pintado en amarillo, el recorrido de la función, ¿no? Proyectar la gráfica sobre el eje de la Y es el procedimiento para hallar el recorrido. En este caso, lo que quedó pintado amarillo es todo el eje de la Y, ¿no? O sea que el recorrido coincide con los reales, ¿sí? Que era el conjunto de llegada de nuestra función, o sea, el codominio. ¿Tá? Así que como el recorrido coincide con el codominio, esta función también es sobreyectiva. Así que es inyectiva, es sobreyectiva, es biyectiva o es invertible, que es lo mismo. ¿Quedó claro? Así que, primera cosa, esta función es invertible, porque es biyectiva. Esto ya, vuelvo a repetir, ya lo habíamos trabajado con más cuidado, más despacio, en el video 1. ¿Sí? Vamos a hacer entonces con más cuidado esta segunda parte, que esto sí no lo habíamos hecho hasta ahora, que es, en el caso de que nos dé invertible, como es este caso, ¿cómo hacemos para hallar esa función inversa? ¿Sí? Entonces, acá es donde entra lo que decíamos recién, que era muy importante la definición. La idea de función inversa es que si un x en la f se transforma en un y, en la inversa ese y se va a transformar en el x, ¿no? Y esa es la clave de cómo hallar la inversa. Agarramos nuestra función y la igualamos a un y. ¿Sí? Si este x en la f se transforma en el y, en la inversa este y se va a transformar en el x. Pero como yo quiero x en función de y, lo que tengo que hacer es despejar de esta ecuación, tomar esto como una ecuación, y despejar la x en función de la y. ¿Está claro? Así que, para despejar la x en función de la y, voy a empezar por deshacerme de este 3. Este 3 que está restando acá lo paso sumando. ¿Sí?
Y por último, para despejar la x en este caso, lo único que me falta es deshacerme de este 2, que está multiplicando, así que lo pasamos dividiendo. ¿Sí? Acá conseguimos entonces despejar la x en función de y. ¿Sí? Así que repito, el procedimiento para hallar la inversa consiste en igualar la función a un y despejar la x en función de ese y. ¿Sí? Automáticamente la función inversa, como decíamos, ¿no? Si en la f la x se transforma en la y, en la inversa la y se transforma en el x, pero en el lugar de poner x ponemos lo que nos quedó de despejarlo. ¿Está? O sea, lo que acá quedó de despejar la x, eso es lo que es la función inversa. ¿Está bien? En cuanto a los conjuntos, son los mismos de la f, pero al revés, ¿no? ¿Está? Si la f iba de a a b, la inversa va de b a a. ¿Está bien? Bueno, así que este es el procedimiento para hallar la función inversa. Igualar la función a un y despejar la x en función de y. ¿Sí? Esto de despejar la x se puede complicar, ¿no? Este es un caso relativamente sencillo. ¿Sí? Otra cosita. Una vez que yo hallé la función inversa, ¿sí? Se puede, una vez hallado, cambiar el nombre a la variable y ponerle el nombre que ustedes quieran. Incluso puede ser el nombre de la variable original, que era la x. ¿Tá? O sea, es válido, después de que hallaron la inversa, cambiarla y por x. Esto es un cambio de nombre nada más, ¿no? ¿Tá? Es un cambio de nombre. Está claro que en el procedimiento yo preciso ponerle otro nombre a la variable de la inversa para no marearme con la x, ¿sí? En el despeje. Pero una vez hallado, puedo volver al nombre de x. Esto muchas veces es conveniente si uno, por ejemplo, pretende dibujar, como vamos a hacer ahora, las dos funciones juntas en un mismo par de ejes. ¿Está bien? Entonces ahí sí conviene que la variable se llame igual en las dos funciones, si vamos a graficar las dos en un mismo dibujo, ¿no? En un mismo gráfico. ¿Está claro? Pero tengamos claro que el nombre de la variable no hace a la función, ¿no? Si vos le hallás el correspondiente en esta función a cualquier valor, a cualquier real, te va a dar lo mismo que en esta, así que la función es la misma. ¿Sí? ¿Ah? Si yo hago, no sé, f a la menos 1 de 0, acá da 3 medios, y acá también da 3 medios, ¿no? O sea, cualquier valor va a dar lo mismo. Así que se trata de la misma función. Simplemente le cambiamos el nombre a la variable. Entonces, vamos a observar qué pasa con sus gráficos. Teníamos que nuestra función original, la f, era 2x menos 3, y le hallamos la inversa, y la inversa nos dio x más 3 sobre 2. ¿Está? Entonces vamos a dibujarla, fíjense. Acá dibujamos en verde la función original, ¿está? El 2x menos 3 es esta recta, la recta que ya habíamos dibujado hoy, ¿sí? Y la inversa podemos observar que también es una recta, ¿no? También es un polinomio de grado 1, es un medio de x más 3 medios, ¿está? O sea que es un polinomio de grado 1, y su gráfica es la curva que está pintada de rojo, ¿está? O sea, es esta recta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero ver si hay alguna relación entre estas dos gráficas, ¿tá? Entre estas dos curvas, la gráfica de la f y la gráfica de f a la menos 1. ¿Tá? La verde era la f y la roja era f a la menos 1. Y bueno, se puede ver, si yo dibujo la recta, esta recta punteada que acabo de dibujar, es igual x, ¿sí? Y se puede ver que estas dos rectas son simétricas respecto a esta recta. ¿Sí? Veámoslo con un punto en concreto para entender la idea de por qué tienen que ser simétricas
estas dos gráficas con respecto a la recta igual x. Por ejemplo, si yo vengo acá a la función f y sustituyo la x por 0, el correspondiente de 0 da menos 3, ¿no? F de 0 da menos 3. Eso se visualiza acá, en este punto, ¿no? Que f de 0 de menos 3 genera este punto de la gráfica de f. ¿Sí? Pero en la definición de inversa, si 0 se transformaba en menos 3, en la inversa el menos 3 se va a transformar en el 0, que es este punto que está acá, ¿no? Que el menos 3 en la inversa se transforma en 0 genera este punto de la gráfica. Y bueno, efectivamente este punto, el 0 menos 3, y este otro punto, el menos 3, 0, son simétricos respecto a esta recta, ¿no? Porque es cambiar la x por la y. Entonces, eso genera esa simetría, ¿no? ¿Está? Este es el punto de coordenadas 0, menos 3. Este es el punto de coordenadas menos 3, 0. Cambié la y por la x, y entonces se genera esta simetría entre estos dos puntos. Lo mismo pasa con cualquier otro, ¿no? Cada punto de la recta verde significa que va a generar un punto en la recta roja, y que ese punto van a ser simétricos, ¿sí? Respecto a la recta igual x. ¿Está bien? Esto es bien importante, ¿no? Porque entonces, si uno conoce la gráfica de la f, simetrizándola con respecto a la recta igual x, obtiene el gráfico de f a la menos 1, ¿tá? Sin necesidad de tener que estar pensando de vuelta cómo es el gráfico de este. ¿Está bien? Siempre va a ser el gráfico de la inversa de una función invertible, por supuesto, va a ser la curva simétrica respecto a la recta igual x. ¿Está? Así que esa es la observación. Los gráficos de ambas funciones son simétricos respecto a la recta igual x, así que esto nos va a permitir, a partir del gráfico de una función, obtener el de su inversa. ¿Sí? Veámoslo en otro ejemplo. ¿Está? Tenemos esa función, la función exponencial. ¿Sí? La primera pregunta es si es invertible. ¿Sí? Entonces, hacemos lo de siempre, graficamos la función exponencial, es esta que está acá. ¿Sí? Este es el gráfico de a la x. ¿Sí? Si la recorro con rectas horizontales, al principio no cortan, ¿no? Esta no corta, pero eso no era problema. Y después empiezan a cortar en un solo punto. O sea, no hay rectas horizontales que corten en más de un punto, así que se trata de una función inyectiva, ¿sí? Pero cuando hallamos el recorrido, cuando proyecto la curva sobre el eje de la y, nos queda esto, ¿no? Nos queda del 0 sin incluir, ¿tá? Vieron que acá puse una flechita, porque esto nunca llega a valer 0, la función e a la x nunca llega a valer 0. Así que el recorrido es del 0 para arriba, ¿no? Del 0 al más infinito. Este es el recorrido. Y nosotros, el ejemplo, el codominio, acuérdense que siempre está en la letra, no lo eligen ustedes, ¿no? Entonces, en esta letra el recorrido eran los reales. Y bueno, entonces, el codominio eran los reales. ¿Sí? Así que el recorrido no coincidió con el codominio. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva, así que no es invertible, ¿no? No es biyectiva y no es invertible. ¿Sí? Pero otro asunto que habíamos visto en el video 1 era que cuando no fuera, podíamos arreglar para lograr que sí lo sea. ¿Sí? Y en el caso de la sobreyectividad, eso era muy fácil, ¿no? O sea, era simplemente venir acá y cambiar el codominio, ¿tá? Cambiar esta R por lo que nos dio el recorrido, y ahí sí vamos a tener una función sobreyectiva. ¿Tá? O sea que si bien este ejemplo, escrito así, la respuesta es que no es invertible, nosotros lo podemos transformar, podemos restringir el codominio, y transformarlo en este otro ejemplo, esta otra función, ¿tá? Que va de R, ya no a R, sino que al intervalo 0 más infinito,
Esto se mantiene igual, la función sigue siendo, la expresión para hallar los correspondientes sigue siendo e a la x, ¿sí? Esta nueva función, ¿tá? Esta sí es biyectiva, ¿no? Esta sí es biyectiva, y por lo tanto sí es invertible. ¿Está claro? Así que vamos a trabajar con esta función, ¿tá? Vieron que yo inclusive en este caso mantuve el nombre, ¿tá? Que no, porque voy a abandonar este ejemplo y voy a pasar a trabajar en este, ¿tá? Voy a trabajar con la función que va de R al intervalo abierto 0 más infinito, tal que f de x es e a la x. Esta función sí es invertible y entonces vamos a trabajar con ella. Así que esta función tiene inversa, tiene f a la menos 1, que como esta iba de R a 0 más infinito, la inversa va a ir de 0 más infinito a R. ¿Sí? ¿Y esa inversa qué va a cumplir? Y bueno, que si en la f un x se transformaba en el y, en la inversa el y se va a transformar en el x. Bueno, un tema sumamente importante es saber que esa función, f a la menos 1, es la que ustedes conocen como logaritmo neperiano. ¿Está? Es la función logaritmo. ¿Está bien? O sea que la función exponencial y la función logaritmo están íntimamente relacionadas, ¿no? Una es la inversa de la otra. ¿Está? Y eso es bien importante, ¿no? Porque, por ejemplo, este resultado planteado en esos términos, ¿sí? Como la f era la exponencial y la inversa es logaritmo, significa que e a la x es y, si solo si el logaritmo de y es x. ¿Sí? Logaritmo neperiano, ¿sí? Esto es sumamente importante, por ejemplo, ¿no? En una situación donde yo tengo una ecuación y quiero despejar mi variable que está en el exponente, ¿tá? Bueno, yo sé que para despejar esta x lo que tengo que hacer es aplicar logaritmo del otro lado, ¿tá? Porque como la inversa de la exponencial es la función logaritmo, ¿tá? Esa es la forma de despejar. ¿Está claro? Y eso lo van a tener que aplicar en distintas situaciones de ejercicios. ¿Sí? Y observemos lo siguiente, ¿no? Esta era la gráfica de la función exponencial, ¿sí? Esta era la gráfica de la función exponencial, y la del logaritmo la podemos obtener ahora simetrizando respecto a igual x, ¿no? Habíamos quedado que el gráfico de una función y de su inversa eran simétricos respecto a igual x, así que si yo simetrizo esta curva, la simetrizo respecto a igual x, nos queda esta otra curva. ¿Tá? Fíjense, por ejemplo, un punto clave, ¿no? En la exponencial, e a la 0 daba 1, por eso el gráfico pasa por el 0, 1. Y este punto simetrizado queda el 1, 0. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el logaritmo de 1 es 0, ¿no? ¿Tá? Como e a la 0 era 1, el 0 se transformaba en el 1 en la exponencial, en su inversa, que es el logaritmo, el 1 se va a transformar en el 0. Por eso el logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? Otras observaciones que pueden ser útiles para simetrizar otras curvas. Fíjense que acá la exponencial se pegaba al eje de las x, y el eje de las x, cuando uno lo simetriza respecto a igual x, se transforma en el eje de las y, ¿no? O sea que si esta curva se pegaba al eje de las x, su simétrica, el logaritmo, se va a pegar al eje de las y. ¿Está? Y bueno, y acá la curva luego se iba hacia el más infinito en forma paralela al eje de las y, y por eso su simétrica se termina yendo también al más infinito, pero ahora paralela al eje de las x. ¿Tá? Ese tipo de observaciones pueden ser útiles a la hora de tener que simetrizar otra curva. ¿Tá? Bien, así que resumiendo lo que introducimos en este nuevo video, en el video 2, es el procedimiento para hallar la función inversa, que consiste básicamente en igualar la función a un y despejar la x, ¿sí?
que la gráfica de una función y de su inversa son simétricas respecto al eje, a la recta igual x, ¿tá? O sea que teniendo la gráfica de f, simetrizándola respecto a igual x, te queda la gráfica de f a la menos 1, ¿sí? En este caso, teníamos la función exponencial, y la inversa era el logaritmo, ¿sí? Y este último ejemplo también manejarlo, ¿no? O sea, el hecho de manejar el concepto de que la exponencial y la función logaritmo son inversas una de otra. ¿Tá? Eso va a ser importante a la hora de tener que despejar en una ecuación. Si tengo la exponencial y quiero despejar la x, tengo que aplicar logaritmo. Y si tengo el logaritmo y quiero despejar la y, tengo que aplicar la exponencial. ¿Está bien? O sea, esto es tanto para ir para allá como para ir de vuelta. ¿Está? Bien, por acá queda entonces este video 2. ¿Está bien?